Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Le hemos dicho al Señor que creemos firmemente que está aquí, que nos ve, que nos oye, que nos escucha. Por eso es tan importante que en nuestra oración pues nosotros pongamos de nuestra parte ese esfuerzo por dialogar contigo, Señor, por escucharte, por convertir en palabras nuestras o movimientos de nuestro corazón las cosas que vamos escuchando, y tener también como esa docilidad para ir por donde el Espíritu Santo nos guíe en nuestra oración personal, independientemente de lo que vaya diciendo el sacerdote. Al final la oración siempre es cosa de uno, siempre es algo entre Dios y yo, en mi corazón. Ahí es donde se fragua la oración. Y como siempre, volvemos los ojos al Evangelio. En este caso está tomado de Mateo, en este domingo, y dice: en aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces, quizás, Señor, te retiraste como esos momentos de especial intimidad con tus discípulos y eres interrumpido, ¿no?, por esta mujer que se entera que estás por allí, llevada de tu fama. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy mal». O sea, esta mujer pide, no pide por ella, ¿no?, pide por su hija. Está llena de amor a su hija. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Como dando a entender que él había venido en primer lugar a predicar a los judíos, ¿no?, la buena nueva, que era el Mesías. Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Con esta mujer tenaz y llena de amor supera 3 negativas del Señor, 3 jarros de agua fría del mismo Dios. Primero, el Señor dice: Él no le respondió nada. Segundo, solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Tercero, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Bueno, son 3 dificultades que esta mujer tiene que superar sin desesperanzarse. Y las supera con humildad y con mansedumbre. Tienes razón, Señor. No se enfada, ¿no?, ante esa de los perritos, ¿no? Perrito tu padre, ¿no?, podía haber dicho. Pues ahí quédate tú y tus milagros, ¿no? Que a veces nosotros u otras personas reaccionan así ante una cosa así. Y sin embargo, no. Tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, en esta mujer, las dificultades acrisolan, avaloran su fe y su amor hasta el punto que el Señor se sorprende, ¿no? Y dice: mujer, qué grande es tu fe. Y eso, Señor, como siempre, te conmueve, no te puedes resistir, y entonces que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija. Y podemos pensar que esas 3 dificultades sirvieron para
para fomentar en esa mujer esa latitud adecuada, humilde, como purificada de toda escoria, llena de fe, para merecer que el Señor, que lo estaba deseando, hiciera ese milagro. O sea, le hicieron mucho bien, como todo lo que el Señor hace. En algunos centros hay situaciones que pueden resultar más difíciles, escribe el Padre en su carta sobre la fraternidad. En algunos centros hay situaciones que pueden resultar más difíciles. En todos los centros hay situaciones que resultan difíciles. Si alguna vez os resulta cansada la vida en familia, buscad con sinceridad la causa de ese cansancio para ponerle remedio. Pensad si se debe solo a una escasez de medios materiales, que a veces puede ser. Tenemos una persona muy enferma y no sabemos cómo cuidarle porque es que necesitaríamos pues algo que no tenemos, ¿no? O estamos pasando en ese centro pues una gran escasez, pues porque, por lo que sea, ¿no? Porque el sitio donde estamos pues hay una crisis económica y bien. Pensad si ese cansancio se debe solo a una escasez de medios materiales o al natural esfuerzo que puede suponer la dedicación a cuidar a los demás. O sea, aquí el Padre nos habla de natural esfuerzo. O sea, cuidar a los demás supone un natural esfuerzo. Pues, por mucho que les queramos, pues es costoso. Si tengo que hacer, además de mi cama, la cama de otra persona, y si tengo que ayudarle a ducharse, y si tengo que 1000 cosas más, pues supone un natural esfuerzo, lógicamente. Como todas las personas que cuidan a otra, lo hacemos con amor, pero nos supone esfuerzo y no nos podemos extrañar. Y a veces ese esfuerzo continuado pues nos puede cansar y no podemos extrañarnos. Tenemos que o al natural esfuerzo, o sea, ese cansancio se debe al natural esfuerzo que puede suponer la dedicación a los demás, o si se debe también a un enfriamiento del cariño. Y entonces el Padre se fija en esto. Si esto último fuera el caso, tampoco os sorprendáis ni os desalentéis. No os podemos extrañar tampoco. Os animo a pedir a Dios con sencillez y audacia que os agrande el corazón, que os ayude a verle a Él en los demás. A veces, cuando cuidamos a personas que lo necesitan, pero bueno, he puesto ejemplo de personas enfermas, pero no de personas enfermas necesariamente, sino otro tipo de otras personas que necesitan de nuestro cariño, de nuestro servicio, nuestro conturno, servir en casa, hay 1000 ocasiones de servir, ¿no? Pero cuidar a los demás, a veces el problema es, Señor, que mi corazón se empequeñece y me fastidia, y vaya hombre otra vez, y no sé qué, y no sé cuánto. Y es muy importante individuar bien el verdadero problema para ponerle verdadera solución. ¿Y cuál es la solución? Pues pedirle al Señor con insistencia, sencillez, como esta mujer, que nos agrande el corazón. Señor, que me estoy empequeñeciendo un poco. Y muchas veces las dificultades que encontramos en los centros, como nos dice el Padre, se tornan un poco más difíciles precisamente como una caricia de Dios para agrandarnos y estirar nuestros corazones y hacernos más capaces pues del cielo y del amor de Dios, que necesita pues odres nuevos, no odres viejos. Por eso es un clásico, ¿no? Virtus infirmitate perficitur. La virtud se perfecciona en la dificultad. Las dificultades en general, ya sean personales, psicológicas, de salud, de trabajo, de ambiente donde nos movemos, o ya sean más en concreto de las que estamos hablando, las dificultades en la vida de familia, que a veces no son ni siquiera una enfermedad, sino que me llevo mal con esta persona, o me pone muy nervioso lo que hace esta otra, o esta persona tiene un carácter que, bueno, hacen falta 2 santos para aguantarla. Eso pensamos, a lo mejor no es para tanto, ¿no? Pero la dificultad que sea. Pues esas dificultades no son malas, ya sean las personales o estas otras.
¿Por qué? Porque nos hacen crecer, nos hacen adquirir la virtud, dilatan nuestro corazón. Es como, no sé, si una persona va al gimnasio, ¿no?, y se monta en una bicicleta y de esas que hay allí, o una elíptica, y la resistencia la pone en cero, ni siquiera la enchufa, ¿no? Bueno, es igual. Y ni siquiera la enchufa, pues es que no hace músculo, no le sirve mucho porque no hace nada. O si empezamos a hacer así, bueno, el primer día puede estar bien, pero luego hay que coger 1 kilito, 2, 10, o sea, ¿no? Si tú quieres hacer músculo, necesitas poner resistencia en lo que levantas. Y cuanto más peso dentro de un orden, pues más sirve para hacer músculo. Y pues eso es exactamente en la vida espiritual. Nosotros nos viene muy bien, Señor, encontrar dificultades, y eres tú el que las gradúas para dilatar nuestro corazón, hacernos más cariñosos, más serviciales, mejores personas, más dignos de tu amor, más dignos de entrar en el cielo, de ese milagro de disfrutar de tu amor por nosotros. Una vez contemplé como una madre decía a una hija que se estaba quejando de las dificultades que encontraban recién casada, tal y cual, no sé qué, y le decía a la madre le cortó en seco, ¿no? Dijo: mira, hija mía, te vienen muy bien esas dificultades, deja de quejarte. Es lo que hace falta para que tu matrimonio vaya bien ahora, que atravieses esas cosas que todo el mundo ha atravesado. Pues claro, dificultades las encontramos todos siempre en el camino. Y además de lo que hemos dicho, son también ocasión de conocernos mejor y rectificar. Son como ese crisol que avalora nuestra vida. El crisol, al meter el oro, ¿no?, al fundirlo, pues la escoria, ¿no?, eso que queda flotando en el oro se puede separar, esos metales que no eran oro, ¿no?, y queda la ganga, lo auténtico, lo valioso. A veces las dificultades en nuestra vida hacen ese mismo proceso, nos muestran las cosas que no eran tan oro puro en nuestra vida, porque faltaba rectitud de intención, porque nos buscábamos a nosotros mismos. Me acuerdo, por ejemplo, de una persona que me contaba que era la primera vez en su vida que sentía desconfianza en su lugar de trabajo. Y entonces me decía: es que me aniquila, me quita las fuerzas para trabajar. Y su reacción inmediatamente en ese comentario no fue culpar a nadie y tal, sino que fue: me he dado cuenta de que no tenía tanta rectitud de intención como yo pensaba. Porque si yo tuviera rectitud de intención, lo hiciera para Dios, no para mis jefes, pues seguiría trabajando bien y con perfección. Y sin embargo, Dios mío, ¿cómo me cuesta? Soy incapaz. O sea que descubre en sí pues algo que no era tan, y Dios ha permitido esa dificultad pues para quitar la escoria y limpiar nuestro corazón. Y eso pasa también en casa, y eso pasa también en todas partes. Aquella persona sorprendida: nunca me había costado tanto la vida de familia. Que me cambie de centro. Bueno, esa es una reacción, pero la otra reacción es: ahora el Señor me mete en fragua para que yo aprenda a querer a los demás de verdad, con espíritu de sacrificio. Y hay gente que reacciona así. Hay gente que reacciona así, ¿no? También no hace mucho una persona me decía, ¿no? Dice: claro, yo estaba acostumbrado en los centros a ser el mayor o de los mayores, y ahora es la primera vez que en el centro soy el más joven. Y me decía: y es un rollo. Bueno, pues claro, pues es que cuando tú eras el mayor del centro había uno que era el más joven y siempre, ¿no? No, que me manden a un centro de jóvenes. Hombre, pues a lo mejor la solución es que tú seas santo de una vez, o que luches por ser santo, que no es una cosa. Es más, exactamente los mismos motivos que llevan a que la familia, los matrimonios duren tan poco, los mismos motivos son los que llevan
a que cueste más ahora la dificultad, la fraternidad. ¿Por qué? Porque las personas, que somos tú y yo, estamos en medio del mundo, somos más individualistas, más egoístas y más orgullosas. No tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Es exactamente lo mismo. Y entonces nos cuesta. Y cuando vemos una persona que hay que ver, se ha separado el primer año del matrimonio, bueno, tú llevas medio año en el centro y estás sacando bandera blanca. O sea, que es bastante parecido. Estoy hablando quizás dramatizando y absolutizando las cosas para mostrar el ejemplo, ¿no? Ya habrá casos, ¿no? Y no todos los casos son iguales, ¿verdad? También hay personas que se equivocan y es un matrimonio nulo, ¿no? o que tienen que separarse porque su marido o su pues es un delincuente, ¿no? O lo que sea. O sea, que habrá casos y casos, pero no es absoluto esto. Lo importante me parecía que nosotros, Señor, en las dificultades podemos ver tu mano detrás. Bendita sea la mano que me hiere, ¿no? Decíamos el otro día. Aquella imagen de nuestro Padre de que los higos se pinchan para hacerlos más dulces. Eres tú, Señor, quien nos deja insistir, luchar, comenzar y recomenzar, pedir perdón, pero no nos deja solos, ¿no? Y siempre en nuestras dificultades entra otro, Jesucristo, para confortarnos, para fortalecernos, para darnos fuerza. Aunque tú, Señor, parezca que nos pidas, venga, hija mía, mete ahora el hombro, haz de cirineo conmigo. En el fondo, pues es Él el que entra en nuestra dificultad, en nuestra pequeña cruz. Hay una poesía que se lee en la liturgia de las horas con frecuencia que dice así, es muy bonito: ando por mi camino pasajero y a veces creo que voy sin compañía, hasta que siento el paso que me guía al compás de mi andar de otro viajero. No lo veo, pero está. Si voy ligero, él apresura el paso. Se diría que quiere ir a mi lado todo el día, invisible y seguro el compañero. Al llegar a terreno solitario, él me presta valor para que siga, y si descanso, junto a mí se reposa. Y cuando hay que subir monte, la dificultad, Calvario lo llama él, siento en su mano amiga que me ayuda una llaga dolorosa. Así es el Señor con nosotros, ¿no? Nos coge con su mano llagada y nos tira para arriba. Por tanto, siempre tenemos de luchar con esa esperanza, ¿no? Y con esa presencia de Dios, ¿no? El Señor. Porque evidentemente la vida de familia, el 99% no es dificultad, ¿no? O el 80, no sé qué porcentaje, sino pues ayuda mutua, cariño, disfrutar, pasarlo bien. Pero hay un porcentaje de dificultad también, que es inevitable y que tarde o temprano lo enfrentamos. Esas dificultades en la vida de familia o otro tipo de dificultades personales, de trabajo, de ambiente, de lo que queramos, de enfermedad, pueden llevarnos, por ejemplo, a ser más sabios, ¿no? También me lo decía una persona, ¿no? que había en su centro pasaba esto, había tal asunto, tal dificultad, tal, bueno, lo que fuera. Y dice, bueno, pero a mí esto me está haciendo más sabio, ¿no? Y me explicaba por qué, ¿no? Estoy conociendo mejor la naturaleza humana, ¿no? Las reacciones de todos ante esta dificultad, esto, y no sé, y también mi propia reacción, ¿no? Y me estoy conociendo un poco mejor, me está haciendo más sabio. El padre, por ejemplo, en su carta, a continuación de lo que hemos leído, decía, está hablando de las dificultades, ¿no? Y decía, por otro lado, a veces de un determinado carácter, que es motivo de dificultad en la vida de familia, hay unos sufrimientos que quizá explican esa manera de ser o de actuar. Dios conoce a fondo a cada uno, también los tramos dolientes. Qué bonito esto. También los tramos dolientes, ahí está el Señor, ¿no? Y nos mira a todos con ternura. Aprendamos del Señor a mirar así, a comprender a todos. De intento os lo repito, a poneros en el lugar del otro. Y ahora cita un punto de surco.
¿Cuántos temores y cuántos peligros puede disipar el amor verdadero entre los hermanos? Que no se nombra, porque entonces parece como si se profanase, pero que resplandece en cada detalle, ¿no? Es el famoso tema de las heridas, ¿no? Que ahora se habla muchísimo, ¿no? Y con razón. Porque cuando las personas no son bien queridas, se les crean unas heridas terribles. Y hay mucha gente que hoy en día que no ha sido bien querida por el mismo motivo por el que los matrimonios se rompen. Las heridas, todos respiramos por nuestras heridas. Yo una vez viví en un centro donde había una persona que casaba un poco con este carácter difícil que hacía, en fin, ¿no? Y una vez estando con otra persona del centro, pues me dijo esto, ¿no? Me dijo, bueno, en el fondo es que todos respiramos por las heridas. Y decía de esta otra persona, esta persona pues ha atravesado muchas dificultades en tal sitio por incomprensiones de tal, de no sé qué, a lo mejor subjetivamente, ¿no? Pero él piensa que no se le ha comprendido en esa región donde fue, no sé cuánto, tal, pum. Y claro, respira por sus heridas. Y me gustó mucho porque se veía que era una persona sabia y comprensiva, ¿no? Y decir, bueno, quizás a una persona la machacaron de niña con la autoridad y ahora es muy insegura. O quizás lo contrario, la machacaron con la autoridad y ella salió de su casa diciendo nunca más me voy a dejar dominar por nada ni por nadie, es una rebelde infatigable que agota. Pero bueno, es que tiene eso detrás, ¿no? Esa herida. Quizás le faltó hasta lo necesario y ahora acumula, buscando la seguridad, cosas y seguridades y nos parece que no vive bien la pobreza. Dice, bueno, o a veces cambió 1000 veces de ciudad y se ha sentido enormemente desarraigada. Oye, y fue un acto de virtud el cambiar de ciudad, porque lo hizo porque se lo pedían, ¿no? Y ahora está buscando desesperadamente un nido que le acoja, ¿no? Y eso causa, si nosotros, cariño, ¿no? Para saber ver en esos tramos dolientes de las personas las heridas que llevan y que nosotros, Señor, te pedimos que nos concedas la capacidad de poner aceite y ungüento en ellas, de sanarlas, de curarlas, o al menos mitigar su dolor. Porque a veces hay heridas que no se curan. Estoy leyendo un libro sobre los matrimonios y entonces habla de los problemas, ¿no? de diferencias, ¿no? Y entonces dice, bueno, hay 2 tipos básicamente de problemas, los que se pueden solucionar y los que no se pueden solucionar, porque responden a expectativas profundas causadas en la niñez en su mayoría, y eso no se cambia en una persona. Entonces hay que aprender a llevar esas diferencias lo mejor posible, con buen humor, simpatía, pero siempre va a ser un problema. Pues en la vida de familia pasa esto tantas veces. Hace también muchos años estuve en una tertulia en un centro que me encantó. En ese centro estaban varios mayores de casa, pero mayores de casa, Juan Jiménez Vargas, en fin, de los que muy del principio. Entonces me encantó la tertulia porque uno de los mayores iba contando una cosa y entonces decía, bueno, y entonces está no sé qué, y ahora Menganito, que es muy de esta otra idea, diría que no sé qué, no sé cuánto. Y Menganito decía, efectivamente. Entonces era como un diálogo donde se iban dando, siendo muy distintos, se veía que respetaban y valoraban el modo de ser muy distintos y no insistían en sus ideas porque sabían que el otro pensaba que no era así, sino todo lo contrario. Bueno, y no pasaba nada. Después se ayudaban estupendamente. ¿Cuántos temores y cuántos peligros puede disipar el amor verdadero entre los hermanos, ¿no? Pues que esas heridas no vayan a más. Además, también las dificultades, fruto de nuestras heridas, que todos tenemos, porque no estoy hablando de las heridas de los demás, todos tenemos, ¿no? Pues nos ayudan a conocernos y a querernos más al vernos tan vulnerables, tan iguales
a los demás y tan iguales entre nosotros. Esto que dice esta mujer, ¿no? Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bueno, sí, vernos como somos realmente. Que nuestro Padre dijera que parte del 100 por 1 es la bendita fraternidad y unidad que vivimos, no significa que la vida sea de color rosa, lo es verdaderamente, pero eso exige lucha y sacrificio y hay dificultades. Lo que no debemos hacer, pues es sorprendernos, exagerar, justificarnos. Carísimos, dice San Pedro, cuando Dios os prueba con el fuego de las tribulaciones, no os extrañéis como si os aconteciera una cosa muy extraordinaria. No hay que extrañarse. Todo el mundo tiene dificultades, ¿no? Tenemos que tener, Señor, y te lo pedimos ahora, que nos des esa sencillez para no desorbitarlas. Pensad bien, hijos míos, decía nuestro Padre. Pensad en las circunstancias que a cada uno os rodean y sabed que nos sirven más las cosas que aparentemente no van, ni nos contrarían, ni nos cuestan, que aquellas otras que al parecer van sin esfuerzo. Y entonces viene la frase que me quiero fijar. Pero sin exageraciones, que algunas personas, no os enfadéis porque lo manifieste, son muy aficionadas a exagerar. Nuestro Padre es buenísimo, ¿no? Porque... plan, ¿no? No deja pasar una, ¿no? Pues igual que pasa en los matrimonios, cuando las personas exageran, no sé, yo a veces, Señor, veo alguna reacción en alguna persona, ¿no? En los centros en que he vivido, que me lleva a pensar por dentro, bueno, si estuvieras casado, es que tu mujer te hubiera dejado hace, ¿no? O con tal, con cual. Y que verdaderamente puede ser así, ¿no? Porque... Pero hay que atravesar esas dificultades, ¿no? Lo escucho también a mucha gente en los matrimonios y no se rompen porque tiran y son capaces de superar las dificultades, ¿no? El que dice, bueno, esto no funciona, fuera la porra, pues claro, eso no funciona. Porque el matrimonio es el invento de Dios para tener a alguien que le dice a uno las cosas sin tener la posibilidad de salir corriendo. O sea, entonces no te queda más remedio que escuchar y empezar a cambiar, ¿no? Si no serían, pues el mundo... Y esto pasa en los centros. Lógica, gracias a Dios. Porque si no seríamos rarísimos. Y no hay que salir corriendo, hay que dialogar y enfrentar. ¿Y por qué dices eso? ¿Y por qué pedirse perdón y volver a empezar y volver a intentar y ensayar una frase y apuntar? Es que siempre me enfado porque siempre me dice tal, pues oye, apúntate y memoriza 2 o 3 frases que sean de otro tipo, que a ver si tal, cual, y uno va superando las cosas. Iacta super dominum curantuam et ipsete nutriet, dice el Salmo. Arroja sobre el Señor tus preocupaciones y Él mismo te alimentará, en fin, ¿no? Pues por ejemplo en la Santa Misa, que vamos a celebrar ahora, o a asistir, ¿no? Podemos, tantas veces las dificultades que encontramos en nuestra vida, yo me he centrado en esta meditación en las de la fraternidad, por el tinte especial de este curso anual, pero podríamos haber hablado de otras, cada uno puede pensar en las suyas personales, ¿no? De cualquier tipo. Pues todas esas dificultades que encontramos, lejos de salir corriendo, abrazarlas, ¿no? Con una sonrisa, decir, bueno, Señor, te ofrezco esto en la patena de la misa de mañana, y al saco. Y luego llegamos a la misa, volcamos el saco y decimos, Señor, pues esto es lo que yo te traigo esta es mi misa de hoy. ¿Qué vamos a hacer si no en misa? ¿Por qué la misa es la raíz de nuestra vida interior? Porque sacamos fuerzas para todo eso. ¿Por qué nosotros somos capaces de no solamente amoldar nuestro carácter a una persona, como se hace en el matrimonio, sino a 14 personas? ¿No? Y además, en vuestro caso, 14 mujeres, ¿no? En un centro, ¿no? Mi padre, y lo digo como broma, no nadie. Bueno,
Mi padre decía que para él la prueba de que el Opus Dei era algo de Dios y no un invento humano es que 14 mujeres pudieran vivir juntas en el mismo centro y llevarse estupendamente. Pues, por la experiencia, me imagino, de mi madre, su suegra y su madre, no tal. Pero siempre decía esto, sonriendo y con cariño, ¿no? Y no sin ningún tipo de... por hacer la broma, vamos. Bueno, a la Virgen no se le ahorraron dificultades, ¿no? Don Álvaro nos decía en una carta, por eso me decido añadiros a cada uno para los momentos duros, si la tarea se nos hace pesada, si el cansancio nos puede, si las pruebas nos desalientan, con toda seguridad falla el recurso a la Virgen, la certeza de que con ella las dificultades se allanan. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.